Muy buenas tardes a todos. Les habla Anderson Hernández desde Monterrey, Nuevo León, en el país de México. Esperemos que se encuentre bien y con la ayuda del Señor quisiéramos seguir con el ejercicio en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que vamos a leer de nuevo en Hechos 2, la última sección. Hay tanto que aprender, así que quiero leer Hechos 2, 41 y 42. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, versículo 44 nomás. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Sabe? En estos dos versículos, versículo 41 y versículo 42 de Hechos 2, tenemos 7 características que Dios dejó marcadas desde el comienzo de la Iglesia Universal. Hemos dicho en el video anterior que la palabra iglesia en el Nuevo Testamento se refiere al conjunto de creyentes en todas las edades en esta dispensación de gracia y en todas las naciones, personas que han entendido el plan de salvación, se han arrepentido de sus pecados y han recibido por la fe al Salvador Jesucristo. Esa experiencia del nuevo nacimiento, esa experiencia de la conversión, es la salvación del alma. La doctrina de la salvación está marcada en el Nuevo Testamento tan amplia que Dios va a utilizar tantas palabras para describir lo que ocurre en la vida de un pecador cuando recibe el perdón de sus pecados. La palabra justificación, redención, vivificación, liberación, nuevo nacimiento, perdón, salvación y tantas otras palabras que Dios va a utilizar para definirnos ese tremendo milagro. La salvación tiene tantas características, tiene tantos beneficios, no solamente en esta vida, sino también en la eternidad. Pero todo verdadero creyente, en el momento en que recibe la salvación de su alma, forma parte de esa iglesia en conjunto universal. Algunos la llaman la iglesia dispensacional. Ahora, no solamente la palabra iglesia se utiliza para hablar de esos creyentes a nivel mundial que tienen la salvación de su alma, muchos ya están en el cielo, sino también se utiliza para hablarnos de iglesias en el sentido local. En cada localidad geográfica, Dios ha establecido iglesias locales y también podemos llamarlas asambleas locales. Pero es interesante que desde la primera asamblea local establecida en esta dispensación de gracia allá en Jerusalén, Dios nos dejó las características que deben estar en toda asamblea local. Por eso, en este versículo 41 y 42, podemos ver esas 7 características. Es interesante que el número 7 en la Biblia siempre nos habla de la perfección. Y cuando pensamos en el modelo de la iglesia local, de la asamblea local, es un modelo hecho por Dios y provisto por Dios, y por lo tanto el modelo de la asamblea local es perfecto. En esas 7 características, algunos la han llamado las 7 columnas de la iglesia local, porque otra figura en el Nuevo Testamento para la iglesia local es la figura de un edificio. El apóstol dice en 1 Corintios 3, vosotros sois edificio de Dios. Entonces, ese edificio tiene un fundamento. El fundamento es el Señor Jesucristo. Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahora, como iglesia local, Dios ahora ha definido esas 7 características que cada iglesia local debe tener. La podemos enumerar utilizando obviamente nuestros dedos. Dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Para formar parte de una iglesia local es importante tener en cuenta esas 7 características.
porque toda iglesia local necesita tener esto como un principio bíblico. Y si usted va a ser parte de una iglesia local o ya es parte de la iglesia local, debe tener en cuenta estas cualidades. Primero, para formar parte de una iglesia local, de una asamblea local, se necesita tener la experiencia de la salvación. Dice versículo 41, los que recibieron su palabra. Recibir la palabra del Señor es sinónimo de recibir al Señor de la palabra, porque la salvación es bíblica. El Señor Jesucristo dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Cuando el carcelero de Filipo, Hechos 16, creyó al Señor, dice, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Luego, cuando él fue salvo y su familia fue salva y luego fueron bautizados, dice, se alegró con toda su casa de haber creído a Dios. Es decir, creyó a la palabra de Dios. Eso es salvación. Sería un gran daño cuando una persona entra a la comunión de la iglesia local sin tener la experiencia genuina de la salvación. ¿Por qué? Porque sigue siendo un hombre natural, no entiende las cosas espirituales. Para formar parte de una iglesia local, de una asamblea local, se necesita haber recibido genuinamente la palabra de Dios. Segundo, para formar parte de una asamblea se necesita ser bautizado. El bautismo no es un complemento de la salvación, no es un requisito para la salvación. Pero el bautismo sí es un requisito previo a ser añadido a la asamblea local. Quisiera más bien, cuando lleguemos a la experiencia del etíope eunuco más adelante, explicar bien la doctrina del bautismo. Pero lo que quiero definir aquí, una vez más recalcar que el bautismo no salva. El bautismo es una identificación, como lo vimos previamente, con el Señor Jesucristo, su muerte, sepultura y su resurrección. Más adelantito vamos a explicar bien la doctrina del bautismo. Ser salvo, ser bautizado y luego ser añadido a la comunión de la asamblea, porque dice, y se añadieron. ¿A qué se añadieron? ¿Quiénes se añadieron? ¿Quién lo añadió? ¿Quiénes se añadieron? Pues los 3,000 personas que fueron salvas, las 3,000 personas que fueron bautizadas. Y se añadieron. ¿A qué se añadieron? A la primera asamblea que estaba siendo establecida en ese momento. ¿Qué necesito yo para ser añadido a la asamblea local? En el momento en que una persona es recibida a la comunión de la asamblea, ocurren dos cosas simultáneas. Primero, la persona es recibida por la asamblea y al mismo tiempo la persona está recibiendo a la asamblea. Es por eso que a la luz del Nuevo Testamento se necesita estar sano en 3 aspectos para poder estar en la comunión de una asamblea local. Primero se necesita estar sano doctrinalmente. Por eso vamos a ver ahorita o más adelante la importancia de la doctrina de los apóstoles. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Sería un problema una persona que entra en la comunión de una asamblea local y luego comienza a enseñar doctrinas diversas o falsas o otras cosas, prácticas que no están conforme a la palabra de Dios. Debe estar sano doctrinalmente, estar claro en cuanto a cuáles son las doctrinas que debe seguir la asamblea local. Segundo, debe estar sano moralmente. En 1 Corintios 5 se definen los pecados que pueden limitar a una persona de estar en la comunión de la asamblea. Y si alguien está viviendo en una condición de pecado, según esa lista de 1 Corintios 5, pues eso le impide estar en la comunión de la asamblea local hasta que se haya sanado o haya restaurado de esa condición. Y tercero, se necesita estar sano fraternalmente, es decir, no tener ningún problema con algún creyente, practicar la verdadera comunión, sano doctrinalmente, sano moralmente y sano fraternalmente. En ese momento, una persona está bíblicamente capacitada para ahora formar parte de la asamblea local. Formar parte de la asamblea local no es un club exclusivo de algunos, no es el top de los mejores, no, es el conjunto de personas que por la gracia de Dios han sido lavados por la sangre de Cristo,
y por la gracia de Dios han sido bautizados, y la gracia de Dios y el Espíritu de Dios y la palabra de Dios le han convencido de que debe estar en una asamblea local. En una oportunidad le preguntaron a alguien que estaba siendo examinado o evaluado o entrevistado para la comunión de la asamblea, ¿por qué quiere estar usted en la comunión de la asamblea? Y esta persona respondió, porque yo entendí que este es el lugar donde el Señor está. Y el lugar donde el Señor ha puesto su nombre. Y yo quiero estar donde el Señor está. Esta persona había entendido que el Señor estaba en medio de su pueblo. Y que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Congregados en su nombre no es nada más decir en el nombre del Señor, sino entender su autoridad, sino a Él darle la preeminencia, hacer las cosas como Dios lo ve y como Dios lo manda. Entonces, los que recibieron su palabra, es decir, fueron salvos, fueron bautizados y luego se añadieron a la comunión, al grupo de la que formaron parte de la asamblea local. Hay una clara diferencia entre los que están en la asamblea y los que no están en la asamblea. Es una división espiritual. Por ejemplo, 1 Corintios 5, cuando el apóstol a la luz de la palabra de Dios le está enseñando a los creyentes a juzgar a alguien que cometió un pecado, él dice, a los que están fuera juzgará Dios. Juzgad vosotros a los que están dentro. Entonces, si hay una diferencia entre los que están en la asamblea y los que no forman la asamblea. Insisto, no es que son mejores que los que no están, sencillamente son el grupo que forman parte de la asamblea local. Ojalá, si usted no está en la comunión de la asamblea, o si usted estuvo y ahora no está y necesita ser restaurado, usted pueda anhelar el valor y el privilegio de estar en la asamblea local. Formar parte de una asamblea lleva 2 cosas. Primeramente, es un gran privilegio. Un privilegio que nos da la gracia de Dios. Formar parte de una asamblea local y estar en la comunión de su pueblo, poder participar de las actividades, desarrollar los dones y estar pues en el grupo de creyentes es un tremendo privilegio. Pero al mismo tiempo es una responsabilidad. Porque lo que yo haga como miembro de la asamblea afecta a la asamblea positiva o negativamente. Hay ejemplos en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel iba marchando y si alguien cometía un pecado, el pueblo se detenía. O muchas veces perdían batallas hasta que no se juzgaba ese pecado. De la misma manera, cuando un creyente forma parte de la asamblea local, su vida respalda positivamente o afecta negativamente el desarrollo de la asamblea. Entonces, es un privilegio y al mismo tiempo una responsabilidad. Ahora llegamos al versículo 42 y vamos a ver las siguientes 4 cosas, no más a manera de repaso antes de seguir con el versículo 42. Vamos a ver 3 cosas en esta última sección del capítulo 2. Primero, en el establecimiento de esa primera asamblea local vemos cosas inusuales. Segundo, vemos cosas incambiables. Y tercero, vemos cosas importantes. ¿Cuáles son las cosas inusuales? Bueno, podemos mencionar la primera asamblea local establecida se formó con puros judíos, es decir, personas de una sola nacionalidad. Hoy en día, a veces en nuestras asambleas hay personas de diferentes nacionalidades. Una vez tuve la oportunidad de ir a una asamblea donde habían varias nacionalidades allí congregadas. Ahora, la otra cosa es que habían 12 apóstoles presentes. En el día de hoy hemos enseñado que ya los apóstoles no están presentes físicamente en la tierra. Tenemos sus escritos y es el fundamento de la doctrina de los apóstoles, según Efesios capítulo 2. La otra cosa inusual es que la asamblea se estableció inmediatamente. No esperaron un tiempo para establecer la asamblea, como prudentemente esperamos en el día de hoy, sino que la asamblea se estableció inmediatamente. La otra cosa es que no se mencionan ancianos ya reconocidos. Obviamente tenían la presencia de los apóstoles
y tener a los apóstoles con ellos era como tener el Nuevo Testamento en persona, andando. Hoy en día, si necesitamos conocer algo para tomar alguna decisión bíblica, uno va al Nuevo Testamento y se da cuenta que enseña la doctrina de los apóstoles. En aquel entonces los creyentes podían dirigirse directamente a los apóstoles, directamente. Esas eran cosas inusuales. Ahora, cosas incambiables. Eso es lo que vemos en versículo 42. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Podemos cambiar la doctrina? ¿Podemos mejorar la doctrina? ¿Podemos opinar y traer cambios a la doctrina? No. Son cosas incambiables. Durante siglos hay personas tratando de meter cosas a la asamblea, de traer cosas nuevas a la doctrina. Y no me estoy refiriendo a costumbres. Cada país tiene sus costumbres distintas, sus tradiciones, prácticas, mejor dicho, que están marcadas por la cultura de cada localidad. Pero me estoy refiriendo al conjunto de enseñanzas que tenemos en el Nuevo Testamento. Los apóstoles no son el dueño de la doctrina, pero fueron el instrumento utilizado por el Señor para transmitir, revelar y dejarnos la doctrina que nosotros debemos seguir. ¿Por qué nos reunimos como nos reunimos? ¿Por qué tenemos el tipo de reuniones que tenemos? ¿Por qué solamente deben predicar los hombres y las mujeres deben guardar silencio? ¿Por qué las hermanas deben cubrir su cabeza? Todo eso está en la doctrina de los apóstoles. Así otras enseñanzas que tenemos en el Nuevo Testamento. Son cosas incambiables. La comunión unos con otros. Luego el partimiento del pan y las oraciones. Las prácticas que debe tener cada asamblea local. Cosas inusuales. Cosas incambiables. Y cosas importantes. ¿Cuáles son esas cosas importantes? El resultado de lo demás. Dice, tenían en común todas las cosas. Estaban juntos. Es decir, estaban practicando la verdadera comunión. Entonces, quisiera detenerme aquí por ahora. Y en el próximo video vamos a definir más lo que es la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Por qué me estoy deteniendo más aquí? Porque lamentablemente son cosas que en el día de hoy están siendo atacadas en las asambleas y que lamentablemente nosotros estamos viendo en el mundo, en los países, que muchas veces esas verdades fundamentales están siendo criticadas y algunos quieren alterar lo que Dios ha establecido en su propia palabra. Ojalá que los nuevos creyentes, la nueva generación, los jóvenes que están comenzando la carrera cristiana puedan tener firmeza en las convicciones espirituales, puedan tener como si fuese agarrar con valor esa herencia doctrinal que nos han dejado en la palabra de Dios y de esa manera defender los asuntos espirituales como Dios lo ha mandado. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Queremos rogarte que bendigas a cada asamblea local, cada iglesia local en diferentes localidades y seamos bendecidos por ti y podamos, oh Dios, ser fieles a tu palabra hasta que el Señor venga. Recibe las gracias por esta enseñanza, por esta lectura y síguenos ayudando en lo que resta en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muy buenas tardes y que el Señor les bendiga a todos.